revelado el increíble plan de Dios, la primera creación y el misterio de las dos razas humanas. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra se hallaba cubierta de sombras y confusión. Fue entonces que el Altísimo, Yahvé, cuya voz se oía en los vientos, decidió crear un mundo lleno de vida. A través del poder de su palabra, los cielos fueron formados y la tierra emergió del vacío. Con gran cuidado separó la luz de las tinieblas, llamado a la luz día y a las tinieblas noche. En 6 días toda criatura fue traída a existencia, y en el séptimo Yahvé descansó, bendiciendo el día como sagrado. Al culminar su obra, Dios creó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, soplando en sus fosas nasales el aliento de vida, haciéndolo a su imagen y semejanza. Junto a él, la mujer, Eva, fue inaugurada como compañera, modelada de la costilla de Adán. Todo parecía perfecto en el Edén, hasta que surgió un eco de misterio, un destello de inquietud, la creación de dos razas humanas. A medida que el tiempo avanzaba, las hijas de los hombres habitaban la tierra, y los hijos de Dios se manifestaban en el cielo, descendiendo con asombrosos propósitos. En Génesis 6:2 se revela que los hijos de Dios tomaron por esposas a las hijas de los hombres, desencadenando un enigma que marcaría el destino de la humanidad. Los rumores se propagaron, y en medio de este caos, un hombre, Noé, encontró gracia ante los ojos de Dios, viviendo en integridad cuando el mundo se llenaba de violencia y corrupción. Una extensión de llanuras era la escena cotidiana, impregnada de risa y despreocupación. Pero entonces, mientras un sol radiante brillaba, la voz de Dios rompió el silencio, imponente y clara, incomodando los corazones indiferentes. Construye un arca, porque el juicio que he prometido se acerca. Ante la burla de muchos y la incredulidad que lo rodeaba, Noé comenzó la titánica tarea de erigir el arca. Con imágenes de desprecio y risa resonando en el aire, cada tablón que colocaba y cada golpe de su martillo retumbaba con la certeza del divino mandato. Aunque la lógica se oponía a su fe, Noé confió en la promesa de Dios. Algunos decían que su locura era contagiosa, pero él perseveraba con fe arrebatada, convencido de que debía preservar a su familia y un remanente de cada ser vivo. En sus manos no había más que madera, pero en su espíritu ardía la luz de la obediencia. Los días se alargaron, y la atmósfera se tornó densa con la maldad colectiva. Un viento inexplicable comenzó a soplar, un susurro de advertencia que solo Noé pudo escuchar. Al final, la ira de Dios se manifestaría, y como una torrencial lluvia divina, resultaría en el más cataclísmico juicio. Con la primera gota, las lágrimas del cielo cayeron, y el mundo, que había solidificado su desobediencia, fue arrastrado hacia el abismo. Así, el arca, producto de la mano fiel de Noé, se elevó sobre las aguas, mientras el ladrido de la incredulidad se ahogaba en el rugido del diluvio. La historia del diluvio está llena de lecciones sobre la obediencia y el corazón de Dios. Mientras el arca flotaba en medio de la tempestad, la pregunta aún persiste. ¿Estás dispuesto a buscar el increíble plan de Dios que se revela en medio del caos y la desobediencia de la humanidad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La lluvia continuó cayendo sin tregua,
como un llanto del cielo, y las aguas se elevaron, cubriendo la tierra que había conocido la desobediencia. El arca se balanceaba sobre el diluvio, un pequeño refugio en medio de la inmensidad del juicio divino. Dentro de ella, Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, miraban por las rendijas de madera, su corazón lleno de temor y expectativa. Era un tiempo de prueba, un tiempo de incertidumbre. Las criaturas que habían sido preservadas por el favor de Dios se agolpaban, llevando consigo la esencia de la creación, mientras afuera la maldad era borrada de la faz de la tierra. El rugido de las aguas que chocaban y el viento implacable eran testimonios del poder de Yahvé, quien había cumplido su palabra. En su soledad, la familia de Noé empezó a meditar sobre el propósito detrás del juicio, cuestionando el más allá de sus propias vidas. ¿Por qué nos has salvado, Señor?, preguntó Noé en voz baja, susurrando entre sus seres queridos. ¿Cuál es el designio que hay tras este evento? ¿Qué significado nos has concedido en este momento? Los días se convertían en semanas. La tierra estaba en calma, pero el espíritu de Noé no lo estaba. En su corazón había un anhelo por entender el sentido de todo lo que sucedía a su alrededor. Entonces, en la tristeza de su aislamiento y asombrado por la magnitud de la destrucción, comenzó a escuchar de nuevo la voz de Dios. «Recuerda mi pacto», resonó en su alma, como un eco que atravesaba la tormenta. Esa voz lo guiaba a entender que había más detrás de la destrucción, un plan de restauración y renacer. La voz del Altísimo no solo traía consuelo, sino también connotaciones de esperanza. Después de esta purificación, la tierra florecerá nuevamente. Le habló con un tono firme. Los días de la bifurcación y de la elección se acercan. He encomendado a ti, Noé, ser el nuevo comienzo de una generación que ha de conocerme a mí, y a través de ti, al pacto de la vida. Noé, postrado en su corazón, le respondió: «Oh Señor, soy solo un hombre, incapaz de lo que pides, pero de ti proviene la fortaleza y la sabiduría. Si tu propósito es que seamos fundadores de una nueva era, que así se haga». Los días pasaban, y las aguas empezaron a retirarse, revelando poco a poco el mundo devastado, y con ello, la creación de un futuro incierto. Como un nuevo amanecer, el arca finalmente se posó sobre las montañas de Ararat. La puerta del arca se abrió, el aire fresco recibía a Noé y su familia como a viejos conocidos. Salieron, visiblemente aturdidos, pero con el espíritu renovado, comprendiendo que la elección de Dios era más grande que su propia existencia. En ese nuevo inicio, Noé edificó un altar al Señor, ofreciendo sacrificios de alabanza, y la fragancia de su devoción ascendió al cielo. Y vio Jehová que Noé había ofrecido un sacrificio agradable, y nunca más maldeciría la tierra por causa del hombre. Génesis 8:21. Así, el corazón de Dios se regocijó justo cuando empezó a llover de nuevo, pero esta vez no sería juicio, sino un arco iris de promesa que simbolizaba el pacto eterno que se había establecido. Sin embargo, Noé no podía escapar de la sombra del misterio que aún envolvía la razón de su salvación. Mientras contemplaba el cielo, un pensamiento agudo le asaltó. ¿Es esto el final o el comienzo de otro viaje más profundo? La historia de su familia ahora se entrelazaría con el futuro de toda la humanidad. Así, mientras la tierra renacía, surgieron preguntas en su corazón. ¿Qué vendrá después de este pacto? ¿Con quiénes se cruzarán nuestros caminos? La inminente revelación de la voluntad divina estaba al horizonte, esperando ser desnudada en la continuidad de este relato sagrado. La historia de restauración apenas comenzaba, y en su desarrollo el plan de Dios se tejería con hilos de fe y nueva creación. ¿Estás preparado para descubrir el siguiente paso en este misterio divino? Noé miró el cielo despejado, su corazón todavía palpitante por el asombro de lo que acababa de experimentar. El arco iris, como una cinta de promesa que entrelazaba tierra y cielo, lo invitaba a reflexionar sobre el significado más profundo de su existencia y la de su familia. Aunque había logrado escapar de la destrucción, el gran peso de la responsabilidad se posaba sobre sus hombros. Se dirigió hacia sus hijos, quienes permanecían en el borde de la gloria de esa nueva tierra, sus rostros llenos de dudas y esperanzas. «Es aquí donde comenzaremos de nuevo», exclamó Noé con voz firme.
Seremos pescadores de almas, cultivadores de la tierra, y un pueblo que conoce a Yahvé. Sin embargo, su fe se tambaleaba con la comprensión de que, aunque Dios había prometido no volver a maldecir la tierra, las tentaciones y los desafíos podrían asediar a la nueva humanidad. Como un susurro en el viento, la voz de Dios resonaba, instándolo a preparar a su linaje para lo venidero. Padre, ¿qué pasará con los hijos de nuestros hijos? Preguntó Sem, mientras sus manos aferraban un grano de tierra aún húmedo. ¿Se recordará nuestra fidelidad a lo largo de las generaciones? No podemos garantizar el futuro, pero debemos sembrar las semillas de la fe en sus corazones, respondió Noé, sintiendo el peso de la historia por venir. Hoy comienza un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Somos los portadores de su legado. Con fervor renovado, la familia de Noé empezaron a labrar la nueva tierra, buscando sustento y un lugar para establecer su hogar. Cada jornada era un testimonio de la provisión divina. La vegetación rebrotaba con vigor, y los animales se aventuraban de nuevo por los campos, como si también ellos reconocieran el cambio que había ocurrido. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Noé no podía evitar sentir que había algo más grande en juego, una historia que no se limitaba solo a su familia y sus descendientes. Mientras observaba la creación florecer, sentía como si el mismo aliento de Dios estuviera infundiendo una misión en sus corazones. Haz de este lugar un santuario para mi nombre. Entonces, tras un tiempo de arduo trabajo, un acontecimiento inesperado irrumpió en su rutina. Mientras ofrecía nuevamente sacrificios en el altar que había construido, una sombra oscura apareció en el horizonte. Un mensajero de Yahvé apareció ante él en un torbellino celestial. Noé, Dios te ha hablado, proclamó el ángel con una voz potente, haciendo eco a través del valle. He aquí, la humanidad debe tomar un camino difícil. Estas tierras no solo idolatrarán al Altísimo, sino que nacerán en ellas dos razas humanas, los justos y los injustos. Y en su elección se desencadenarán destinos eternos. El corazón de Noé se sumió en un conflicto de emociones. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Por qué debían dividirse las sendas? Porque habrá quienes rechazarán la luz y otros que la abrazarán, continuó el mensajero, pero el linaje de los justos será preservado. A través de ti, el plan de redención se comenzará a trazar, un hogar en el que la vigilancia del cielo y la fe del corazón se fundirán. Mientras el ángel se desvanecía, Noé sintió la presión de un nuevo propósito sobre sus hombros. Celebrar el pacto era solo el comienzo, la responsabilidad de guiar a su linaje a la justicia, y el temor de Dios caía sobre él como una misión sagrada. «Estamos listos para lo que vendrá», murmuró a su familia, sintiendo el peso del misterio. «El camino será agitado, pero el propósito es eterno». La promesa de Dios se manifestaba ante sus ojos, y Noé supo que su papel como patriarca era solo un fragmento de la historia divina que continuaría revelándose. Mientras continuaban su viaje por la nueva creación, el eco de la voz de Dios les recordaba que cada paso tomaban era parte de un plan soberano, que aún tenía más misterios por ser desvelados, invitando a toda la humanidad a un destino glorioso. Noé, sentado en el umbral de su tienda, miraba al horizonte mientras el sol se ocultaba, dorando el cielo con matices de oro y púrpura. Su mente estaba llena de pensamientos, recuerdos del diluvio y la promesa de Dios, pero también de las profundas advertencias del ángel. Había mucho en juego, y sentía que su pequeño mundo no solo colindaba con la esperanza, sino también con la constante sombra de una elección venidera. ¿Cómo les enseñaremos a nuestros hijos a distinguir entre lo justo y lo injusto?, preguntó Jafet, interrumpiendo sus cavilaciones mientras se acercaba, curioso por los frágiles trazos de preocupación que delineaban el rostro de su padre. Con ejemplo y palabra, respondió Noé con tono reflexivo. No basta con decirles qué hacer. Es esencial que ellos vean en nosotros un reflejo de la justicia de Dios. Debemos ser el testimonio vivo que guía sus corazones. Recuerda, hijo, lo que está en Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Sem, con la mirada llena de determinación, interrumpió. Deberíamos buscar las piedras más preciosas de este lugar, construir un altar más grande, uno que haga eco del pacto eterno. La idea impregnó a Noé con un sentido de urgencia. La adoración debía estar lista para enfrentar las tentaciones que sin duda asediarían a las futuras generaciones. Si iba a ser el patriarca de un nuevo principio, debía cimentar fundamentos firmes y duraderos. A la mañana siguiente, la búsqueda comenzó. Noé y sus hijos recorrieron el valle, recolectando piedras y madera, cada uno inmerso en sus pensamientos. Mientras trabajaban, pequeñas discusiones sobre la vida y la creación surgieron en la conversación. Las historias de los ancestros, las promesas de Dios, los efectos de su propia lealtad a la voz divina. Pero, como el eco lejano de un tambor, la mención de justos e injustos permanecía firmemente grabada en sus corazones. Al caer el día, el altar fue erigido en el centro de su hogar. Brillaba con la luz del atardecer y se levantaba como un testimonio del pacto renovado. Noé, con manos temblorosas pero firmes, ofreció el sacrificio, invocando el nombre del Señor, reclamando la promesa de protección y guía. Mientras las llamas ascendían, se sentó en silencio, sintiendo que algo profundo se movía en el aire a su alrededor. Un susurro suave, una caricia cálida, como si el mismo Dios estuviera en los pliegues del viento. De repente, una presencia poderosa se manifestó ante él. Noé, resonó la voz del Señor como un trueno manso. He visto tu fe, y te he respondido. Mi plan es más allá de lo que imaginas. Las generaciones venideras no solo enfrentarán pruebas externas, sino también batallas internas entre ellos mismos. No entiendo, Señor, cuál es el propósito detrás de esta elección entre el justo y el injusto. Noé clamó, sintiendo la angustia de ser un simple mortal frente a la soberanía divina. He aquí, el camino que trazaré será como un río. Algunos nadarán con fuerza hacia la vida eterna, mientras que otros se deslizarán hacia la perdición, declaró el Señor. Pero recuerda, el justo siempre encontrará su refugio en mí, y en su fe se desplegará la redención futura. Desde tu linaje surgirán aquellos que llevarán luz a esta tierra, y otros que serán guiados por la oscuridad. Con cada palabra pronunciada, Noé entendió que atacaban las fuerzas que intentaban oscurecer el camino. Su propia incertidumbre se convirtió en algo más grande, un recordatorio de la importancia de dominar el arte de la fe y perseverar. Mientras miraba la nieve de estrellas que comenzaba a adornar el cielo, supo que el viaje apenas comenzaba. Este era solo un susurro en medio de un plan soberano aún más profundo. Con fe renovada y un corazón ardiente, se comprometió a ser un faro, confiando en que, aunque el camino sería arduo, el propósito de Dios cruzaría el tiempo y la historia, revelando más de su gloria en el futuro por venir. Noé se dejó llevar por la inmensidad de la noche que se desplegaba ante él. Su corazón palpitaba con una mezcla de reverencia y temor. La voz del Señor resonaba aún en su mente, como un eco persistente que instaba a su alma a seguir buscando la verdad escondida en el futuro. Al amanecer, el día prometía ser tan brillante como el mensaje que había recibido. Noé se sentó con sus hijos alrededor del altar, donde las brasas aún ardían. Hijitos, el propósito de nuestra creación es más grande de lo que podemos comprender. La fe que llevamos en nuestro interior no solo nos sostiene, sino que nos prepara para un legado eterno. Sem, siempre curioso, preguntó: Padre, ¿qué será de aquellos que no conocen el camino? ¿Serán destruidos como antes o tienen oportunidad de hallar la luz? No hay un alma que Dios no anhele rescatar, respondió Noé, recordando las palabras del profeta: No quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Convertíos pues, y viviréis. Ezequiel 18:32. Pero recordemos también que cada uno debe elegir su sendero. Mientras el día avanzaba, un aire de inquietud se esparcía sobre la tierra. Las criaturas que habitaban el bosque cercano sentían el cambio. Noé, aún en un diálogo profundo con sus hijos, vio cómo el cielo se oscurecía repentinamente, y una brisa fuerte comenzó a agitar las ramas. ¿Qué ocurre, padre?, preguntó Jafet, mirando con inquietud hacia el horizonte. Es un recordatorio del poder de Dios, dijo Noé con solemnidad. A veces,
Las tormentas no son solo signos de desastre, sino también de advertencia. Se inclinó. Su voz era ahora un susurro decidido. Hombre de fe, sabrás hacer lo correcto. No temas a lo que viene, sino a lo que te aparta del camino. En ese momento, un rayo cruzó el cielo, iluminando el valle. Una sombra oscura se dibujó en el suelo, contrastando con la luz divina que los rodeaba. Noé sintió una urgencia. La elección era inminente, no solo para su familia, sino para cada corazón que existía. El ángel había dejado la advertencia, y las nubes estaban bajo el control de aquel que había prometido jamás volver a destruir la tierra con agua. Nos llama a ser soldados de la fe, aseguró Noé. Brinden de luz a aquellos que permanecen en la oscuridad. Las miradas de sus hijos se encontraban entre la incertidumbre y la determinación. Sabían que el legado de su padre dependía de una fidelidad, no solo a la voz de Dios, sino al compromiso de servir incluso en los momentos más difíciles. La tarde llegó con el murmullo del viento como un lamento de lo que estaba por venir. Todo arrastraba consigo el peso de decisiones no tomadas. Noé, entendiendo que los días de gracia podrían estar contados, decidió elevar sus manos al cielo. Oh Señor, haznos un ejemplo, un faro de esperanza ante la adversidad. Deja que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria. No permitas que nuestra generación caiga en el olvido de la mediocridad. En ese instante, las nubes comenzaron a dispersarse, y la luz del sol rompió hacia ellos, como si el mismo Creador estuviese aprobando su súplica. Pero las sombras a su alrededor no habían finalizado. En la distancia, una figura se movía entre los árboles. Su corazón se detuvo por un breve momento. ¿Qué es eso?, murmuró Sem, señalando hacia donde el fulgor del sol había brillado, ahora oscurecido nuevamente por la figura que emergía entre la bruma. Sin embargo, Noé comprendió que el camino de la luz y la oscuridad estaba entrelazado. Esa será la clave de nuestro futuro, pronunció en voz baja, sintiendo la gravedad de sus palabras. Dios tiene un plan que involucra a muchas naciones, y no solo a nosotros. Esto es solo el comienzo. Todavía faltan muchas revelaciones por venir. Al caer la noche, mientras se reunían bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de su pacto, Noé se sintió lleno de una verdad poderosa. Dios ya había trazado un camino para el remanente de humanidad, y las decisiones que tomaran definirían el pulso de su historia. Mientras una neumática calma se apoderaba del entorno, Noé se preguntó, con un profundo susurro anotado en su corazón, cuál era el verdadero diseño divino tras la creación de toda la raza humana. Una pregunta que reverberaba en su ser como un tambor, a la espera de ser respondida en la plenitud del tiempo. Noé se despertó al claro resplandor del alba, su espíritu inquieto por la revelación que estaba a punto de desentrañarse. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, sentía el roce de la mano del Creador, guiando su corazón hacia una comprensión más profunda. Era un nuevo día, pero también era un día marcado por el destino. Al reunir a su familia, su mirada se detuvo en cada uno de sus hijos, y en su voz se mezclaba el peso del llamado divino con la suavidad de un padre amoroso. Hijitos, el Señor nos ha visto. Cada decisión que tomemos resonará a lo largo de las generaciones. No solo somos testigos de su poder, sino también participantes en su plan soberano. ¿Qué plan, padre?, preguntó Jafet, sus ojos llenos de curiosidad, ansiosos por entender la magnitud de lo que estaba en juego. No solo somos la preservación de una raza, estamos llamados a ser los mensajeros de un pacto eterno. Habrá otros que vendrán después de nosotros, algunos que aún no han hecho su elección, respondió Noé, sintiendo que las sombras del pasado se entrelazaban con la luz del futuro. Recordad lo que nos ha prometido, una nueva tierra y un nuevo cielo. Isaías 65:17. Esa promesa sostiene nuestra esperanza. Mientras sus palabras flotaban en el aire, el viento trajo consigo un susurro inquietante. Los árboles en los alrededores parecían moverse, como si fueran conscientes del peso del momento. Noé miró hacia el bosque, donde la figura oscura había vuelto a aparecer, esta vez con mayor claridad. Era un hombre, o algo que parecía humano, con una expresión que combinaba la angustia y la determinación. No se puede ignorar lo que vemos, advirtió Sem,
avanzando con inquietud. ¿Es un mensajero o uno de los rechazados por el Señor? No podemos apresurarnos a juzgar, dijo Noé, sintiendo una oleada de compasión devenida de la incertidumbre de la situación. Todo ser humano tiene la marca del Creador, y tal vez su historia aún no ha sido contada. Al acercarse lentamente, la figura reveló una cara en la que se podían leer las marcas del sufrimiento y la pérdida. «He venido en búsqueda de verdad», clamó con voz entrecortada. «Mi pueblo, sumido en la oscuridad, anhela redención». El corazón de Noé se estremeció. «Dios no nos ha destinado a ser un remanente aislado», proclamó. «Estamos aquí para iluminar el sendero de aquellos que buscan. Si llegas a nuestra casa, hemos de llevarte ante la presencia del Señor». A medida que el hombre se acercaba, un haz de luz se posó sobre él, y Noé entendió que el encuentro no era una casualidad. «Este es el momento que señala un cambio», murmuró a sus hijos, quienes observaban con asombro. «Quizás el plan de Dios no está tan oculto como lo habíamos anticipado. 2 naciones se levantarán, una en fe y otra en desobediencia, pero la elección siempre será un regalo del Altísimo». La voz resonante del cielo retumbó, y el firmamento se oscureció brevemente. Una luz brillante deslumbrante surgió, marcando la señal de una verdad que había estado escondida en las profundidades de su ser. «He aquí, el tiempo se aproxima. Estamos preparados para ser parte de lo que se avecina». Noé, en íntima conexión con lo divino, sintió que la respuesta no era solo un acto de fe, sino una decisión que involucraba cada latido de su corazón. El viaje del corazón humano es el hilo dorado que une cada redención. Es el pálpito del amor de Dios que llama a la reconciliación. En ese mismo instante, la figura se arrodilló en plena adoración. Si la esperanza existe, debe comenzar hoy. Esa súplica resonó en el ser de Noé como una señal definitiva. Auguraba un cambio que jamás había imaginado, reflejando un misterio de la soberanía divina que comenzaba a desvelarse. Hermanos, ¿estamos preparados para avanzar hacia lo desconocido? Lo que se aproxima será transformador, más allá de nuestra comprensión. Mientras se preparaban para lo que vendría, la lluvia de bendiciones caía en su corazón, y Noé se dio cuenta de que el diseño de Dios abarcaba más de lo que había soñado. La pregunta no es si seremos parte del plan, sino cómo buscamos desplegar nuestra fe ante el mundo que aún permanece en tinieblas. Solo a través de la verdad revelada seremos agentes de cambio. Y así, el rayo de luz se mantenía en la distancia, dejando claro que el compromiso no solo era un viaje hacia la salvación, sino hacia la revelación de un propósito divino. Un llamado a todos los hombres para que se unieran en el camino hacia la promesa eterna y la redención de toda la humanidad. Noé sintió el peso del momento mientras la figura arrodillada ante él se postraba en reverencia, permitiendo que la luz divina brillara sobre su ser. Aquella no era solo una persona perdida en la oscuridad, era un símbolo de la esperanza que aún brotaba en medio de la desesperación. Con un espíritu renovado, Noé se acercó, extendiendo su mano hacia el hombre como un gesto de aceptación y promesa. «Levántate», le dijo Noé con voz grave pero apasionada. «En este momento, Dios te llama a un nuevo comienzo. Nuestro hogar no es solo un refugio, es un faro de luz para aquellos que caminan en tinieblas. Ven, comparte tu historia, y juntos descubriremos el plan que el Altísimo tiene para nosotros». La figura, aún temerosa, se levantó lentamente, revelando la profunda tristeza en sus ojos. «Oh gran hombre de Dios», clamó, «mi pueblo ha sido sumido en la corrupción, en la rebelión contra el Creador. Anhelamos la salvación, pero el miedo nos consume. Soy un solitario en busca de redención, perdido entre 2 mundos». Noé sintió un estremecimiento. La palabra del Señor comenzó a subir en su corazón. Comprendió que el encuentro no era solo para su familia, sino que era un llamado a todos los pueblos, un eco de la promesa de salvación que se extendería a las naciones. La luz no solo se ha encendido en nosotros, sino que se extiende a todos los que la buscan sinceramente. Como si el viento llevara su voz hacia el horizonte,
un profundo silencio cayó sobre el lugar. Sem, Jafet y Cam, observando la escena, sintieron la unción poderosa que llenaba el aire. El espíritu de compasión brotaba como un manantial en sus corazones. No permitiré que la oscuridad hable más fuerte que la luz, declaró Sem, fuerte de espíritu. Si este hombre ha venido en busca de redención, debemos mostrarle que hay esperanza en el Señor. Seremos sus guías. Así es, afirmó Jafet, lleno de fervor. Si el mundo está dividido entre fe y desobediencia, también nosotros seremos un ejemplo de la fidelidad del pacto, una representación de la reconciliación que Dios desea para toda la humanidad. Las palabras de sus hijos resonaron en el corazón de Noé como un acorde celestial. Comprendía que aquel encuentro era el preludio de algo más grande. La revelación del plan de Dios comenzaba a tomar forma. Vamos a preparar un banquete, propuso Noé. Que este día de encuentro sea un día de unidad y celebración. Que podamos reconocer juntos la grandeza de Dios y la maravilla de su gracia. Mientras la familia se movía con determinación, el hombre miró a Noé, angustiado aún, e imploró: ¿Qué haré si mi gente permanece resistente ante la verdad? ¿No se burlarán de nosotros? Dios tiene un propósito más allá de lo que puedes ver, incluso en el rechazo, afirmó Noé. Mira la historia. El mismo pueblo que fue rescatado de la oscuridad se volvió rebelde. Sin embargo, la misericordia de Dios es mayor que nuestras fallas. Estás aquí por un motivo divino. Mientras preparaban la comida, entre risas y acciones de gracias al Creador, la luz de la revelación iluminaba incluso las sombras de sus corazones. Un nuevo sentido de comunidad surgía, como si el cielo y la tierra estuvieran entrelazados en el propósito de un divino entrelazamiento de destinos. La noche cayó, y mientras el fuego brillaba en el centro, el hombre habló de su pueblo, de sus luchas y del significado de la esperanza. Estamos divididos entre el deseo de retornar a la luz y el temor a ser rechazados, dijo, con la voz temblando. No te temeré, replicó Noé. El amor de Dios nos une. Tal vez has venido a nosotros como un mensajero, pero tu historia es parte del gran relato del Creador con su creación. No temas, la restauración se acerca, y tú serás parte de ella. Con la promesa de redención en el aire, al escuchar esas palabras, todos se sintieron impregnados del poder que traía la verdad. Una nube de expectación llenaba el ambiente, anticipando la obra que estaría por venir. ¿Y cómo se manifestará esta redención?, preguntó el hombre, su curiosidad renovada. No lo sé aún, respondió Noé. Pero el Señor ha puesto en mí este ardor y convicción. Lo que puedo afirmar es que su plan involucra a todos, aun a quienes crean que están más alejados de Él. El sacrificio del Cordero brindará esperanza en cada rincón del mundo, y tú serás un testigo de su gloria. La noche se llenó de murmullos de adoración y anhelos por la revelación futura. Un plan oscuro e inefable empezaba a desvelarse entre ellos, y mientras las estrellas brillaban en el cielo, el misterio de la voluntad divina se acercaba, como si ansiaran la culminación de siglos de anhelo y fe. La oscuridad del mundo podía ser densa, pero la luz de la revelación empezaba a escapar por entre las grietas, y Noé encontró su corazón latiendo en sinfonía con el propósito de Dios. ¿Cuánto más desvelaría el Creador? Lejos de ser una historia aislada, la verdad comenzaba a revelarse como un lienzo de redención por el cual todas las naciones clamarían. Mientras la luna iluminaba la noche clara, un profundo murmullo de oración y alabanza se elevaba de la casa de Noé. El hombre que había llegado como un extraño, ahora se sentía parte de algo más grande, una familia divina, un eco de esperanza en tiempos de desesperación. Sus ojos, alguna vez llenos de temor, reflejaban ahora un destello de fe renovada. Noé, con un corazón compasivo y lleno de reverencia, comenzó a compartir la historia del diluvio, del juicio del Señor, pero también de su pacto de amor. Dios no solo ha juzgado el pecado, sino que siempre ha buscado redimir a su pueblo. Así como Él ha hecho un pacto con nosotros a través del arco iris, así también desea hacer un pacto con todos aquellos que le buscan con sinceridad, explicó, su voz resonando firme en la noche.
¿Vas a compartir esta verdad con tu pueblo?, preguntó Sem, con un destello de determinación en sus ojos. Si este es el mensaje que hemos de llevar, entonces que no se contenga en nuestra boca ni en nuestro corazón. El hombre asintió, abrumado por la responsabilidad que las palabras de Noé suponían. Pero ¿cómo puede mi gente escuchar cuando la oscuridad los ha cubierto? ¿Están listos para recibir el mensaje de transformación? No debes dudar, respondió Jafet, encendiendo una llama de confianza. Si somos instrumentos en las manos del Señor, Él abrirá los corazones. Las promesas de Dios no fallan, no puedes subestimar el poder de su palabra. Mientras el banquete se servía, cada plato era más que alimento, era un símbolo de unidad, un recordatorio del espíritu de comunidad que se empezaba a forjar. Risas y diálogos brotaron entre ellos, y en cada momento la fe permanecía en el aire, palpable como la brisa fresca que soplaba a través de la tienda. Al anochecer, Noé condujo a todos a un rincón apartado, donde la luz de las estrellas brillaba intensamente. El Altísimo nos ha reunido esta noche para recordarnos que su plan siempre ha sido de salvación, dijo. Desde el principio de la creación, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida, su deseo ha sido que camináramos en comunión con Él. Pero el río de la historia ha traído divisiones, añadió el hombre, haciendo eco en sus pensamientos. Las familias de la tierra se han fragmentado en caminos de rebelión. ¿Cómo puede haber unidad entre aquellos que han caído tan lejos? Es en la superficie de las aguas donde Dios revela los nuevos comienzos, continuó Noé, mirando firmemente a los ojos del hombre perdido. A través de nuestra fe, la redención se manifestará no solo en nuestras vidas, sino que se extenderá hasta las naciones. La creación aguarda con ansia esa revelación. En ese momento, un silencio reverente cayó sobre el grupo. Las estrellas, brillando en su grandiosidad, parecían suspender la promesa de lo que estaba por venir. En ese instante, la voz de Dios resonó en el interior del corazón de Noé, un impulso de lo alto. Mi fiel siervo, has de conducir a las multitudes hacia el encuentro con el Creador, en un camino marcado por el sacrificio y la reconciliación. Con esas palabras fluyendo en su mente, Noé comprendió el poderoso simbolismo del barco que había construido. No era simplemente un refugio físico, sino una representación del arca de salvación, donde cada uno debía encontrar su lugar, donde todas las razas de la humanidad podrían ser reconciliadas a través de la fe. Así como una vez la tierra fue limpiada por las aguas, también habrá un nuevo renacer en los corazones de aquellos que acepten la verdad, dijo Noé, latente en el espíritu del tiempo venidero. Cada vida es parte de la narrativa divina. Tu pueblo no será menos que un testimonio del asombroso amor de Dios. La esperanza vibraba en el aire, mientras el hombre comprendía la profundidad de la misión que se les había encomendado. Entonces, alentaremos la fe en medio de la resistencia. Seremos portadores del mensaje de la salvación, repitió con firmeza, su voz ahora ardiente con la verdad. No podemos anticipar la repercusión que esto tendrá, respondió Cam, con una risa suave pero fuerte. Pero enfrentaremos cada desafío con coraje, ya que confiamos en la promesa del futuro. El amanecer próximo traería consigo un nuevo despertar, una lucha ante la incertidumbre. Mientras la luna comenzaba a ocultarse y el sol nacía en el horizonte, el misterio del plan soberano de Dios aguardaba desvelarse, esa mezcla hermosa entre la causa humana y la intervención divina. ¿Qué cambio se desataría entre los pueblos cuando se alzara la verdad? El cielo, expectante, parecía susurrar la respuesta, mientras cada corazón se preparaba para el viaje de fe que les aguardaba. Un futuro lleno de esperanza palpitaba en el aire, aguardando su momento de revelación. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de los pliegues de la tienda, marcando el inicio de un nuevo día cargado de promesas. Noé, sintiendo la resonante paz del Señor, se levantó con una claridad renovada. Miró a su familia, quienes lo rodeaban con rostros serenos, y comprendió que el tiempo había llegado para llevar la verdad a los pueblos más allá de su refugio. Hoy, anunció Noé, su voz firme pero llena de ternura, seremos enviados como heraldos de la salvación. Nuestro mensaje es de esperanza y debemos ir con valentía, porque la luz de Dios brilla en medio de la oscuridad. Mientras todos se preparaban, el hombre que había llegado como extraño observó a Noé con respeto, comprendiendo que cada palabra cargaba un peso divino.
¿Cuál será nuestro primer paso, Noé?, preguntó, su corazón latiendo con una mezcla de expectación y temor. No podemos ocultar el mensaje que hemos recibido. Debemos ir a las ciudades, a las aldeas, y proclamar las maravillas de nuestro Dios que rescató a su pueblo. Pero tenemos que estar listos, pues muchos rechazarán esta visión, respondió Noé, sabiendo que el camino no sería sencillo. Sem, tomando la delantera, propuso: llevemos los símbolos de nuestro pacto, el arco iris que Dios nos dio como recordatorio de su promesa. Nadie podrá resistir el poder de una señal tan conmovedora. Motivados por un fervor renovado, la familia de Noé se dirigió hacia los lugares donde las voces y los corazones clamaban por esperanza. La misión comenzaba a tomar forma, y los vientos de la providencia parecían soplar a su favor. Mientras caminaban, el hombre que había llegado confrontó su realidad. En la senda del mensaje encontraremos resistencia, Noé. Muchos han olvidado su pacto, y si los corazones son duros como el hierro. No temas, pues aquel que es más grande que todos los cielos nos acompaña. Tal como dijo el profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Respondió Noé con una voz que resonaba con la autoridad celeste. A medida que se acercaban a la primera aldea, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Hombres y mujeres, desbordantes de incredulidad y opresión, pisaban las tierras de su antigua rebelión en desobediencia. Había una doblez en sus corazones, marcada por la larga red de engaños y el ímpetu hacia la maldad. Al llegar al centro de la aldea, comenzaron a predicar de la bondad de Dios. El diluvio fue una advertencia, un símbolo de purificación, pero el tiempo de restauración ha llegado, proclamó Sem, su voz resonando entre la multitud. Con la mirada fija detrás de la muchedumbre, Noé sintió que la voz del Altísimo resonaba nuevamente en su ser, como un eco de poder divino. Era un llamado a la reconciliación, un desafiar a aquellos que, aunque destinados a vivir entre la condena, podían hallar redención. No hay nada que esté más allá de la gracia de nuestro Dios. Para sorpresa de la familia, entre los presentes comenzó a surgir la curiosidad. Algunos se acercaban, mientras otros se apartaban del mensaje. La respuesta fue un juego de luces y sombras, reflejando el eterno conflicto entre la verdad y la oscuridad. Como si los cielos se abrieran, un rayo de esperanza iluminó las caras de algunos oyentes. ¿Podemos verdaderamente ser perdonados? ¿Podemos regresar al Dios que hizo un pacto?, preguntó una mujer con ojos llenos de expectación, su voz temblorosa. No hay duda, afirmó Noé, sintiendo el fervor del espíritu en su pecho. El pacto de Dios no es limitado, está abierto para todos, así como el arco iris extiende su belleza para todos los que miran hacia arriba. En ese momento, un murmullo comenzó a tomar forma en medio de los oyentes, un murmullo de fe y recogimiento. Pero la resistencia no tardó en surgir. Algunos líderes de la aldea, celosos de su posición, comenzaron a burlarse. ¿Un nuevo pacto? Ridículo. Nuestros antepasados conocieron a los dioses, y así seguimos, gritó uno de ellos, su voz cargada de desprecio. Pero Noé, con el poder de su llamado y llevado por la compasión, sintió que la batalla espiritual se intensificaba. Los cielos y la tierra han sido creados por uno solo, y Él es quien busca redimir nuestras almas. La elección queda en ustedes, respondió, extendiendo sus brazos hacia la multitud. Así, mientras la oposición se levantaba con fuerza, un nuevo amanecer comenzaba a brotar en los corazones de algunos. La esperanza se entrelazaba con la resistencia, creando un eco de desafío. ¿Cómo se desarrollaría este conflicto entre la luz y la oscuridad? La verdad estaba a punto de ser revelada, y el plan soberano de Dios no tardaría en manifestarse en la vida de aquellos que estaban dispuestos a creer. La tensión en la aldea se palpaba en el aire, mientras los murmullos de incredulidad chocaban con la creciente llama de fe que empezaba a encenderse en algunos corazones. Noé y su familia se mantuvieron firmes, sin vacilar, sabiendo que cada palabra de verdad sembrada podría florecer en esperanza y redención. «Escuchen», exclamó Noé, la firmeza de su voz resonando a través del tumulto. El juicio de Dios fue una advertencia, un acto de amor para alertarnos del peligro de vivir en desobediencia. Hoy les traemos un mensaje de salvación. Si se vuelven a Él con todo su corazón, pueden hallar perdón. Los rostros de aquellos que escuchaban se transformaban. Algunos mostraban desdén, mientras que otros comenzaban a considerar sus palabras. De pronto, una mujer de cabello ensortijado se adelantó, su rostro arrugado por la angustia. «¿Es cierto lo que dices?
¿Puedo yo, que he sido parte de esta corrupción, ser perdonada? Su voz temblaba, evidenciando la lucha interna que la consumía. No está en nosotros decidir quién es digno, respondió Sem con gentileza. El amor y la gracia de Dios son más grandes que nuestras caídas. Recuerda las Escrituras. La palabra nos dice que, el que viene a mí, no le echo fuera. Juan 6:37. La invitación es para todos. Las raíces de la fe comenzaron a enredarse en los corazones, pero aún había resistencia. Un líder, con ojos llenos de rencor, se alzó entre la multitud. Hablan de un nuevo pacto, pero no es más que fábula. Nuestra historia nos ha mostrado que somos dueños de nuestro destino. Rugió, enfatizando la dureza de su corazón. Es verdad que somos libres de elegir, pero tal libertad nos trae responsabilidad. Intervino Noé, cada palabra emitida con un ardor que parecía atraer la luz del cielo. La pregunta es, ¿qué eligen hacer con esa libertad? ¿Acoger la verdad o continuar en la oscuridad? El conflicto espiritual se intensificó, el viento soplaba de manera inquieta, como si la creación misma respondiera a la batalla que se libraba en el corazón de la humanidad. Otros aldeanos observaban. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, inquietos por las palabras de Noé y su familia. Había una chispa de esperanza enfundada en su discurso, y un cuestionamiento que se abría paso. No pierdan la fe, clamó una voz del fondo. Era un anciano que se había acercado, palidecido por los años, pero cuyos ojos brillaban con la sabiduría de aquellos que han visto el tiempo transcurrir. Recuerden, en el fondo de nuestras historias siempre hay espacio para la gracia. Si este hombre trae un mensaje de redención, debemos escucharlo. El anciano fungía como un puente entre la tradición que resistía el cambio y la verdad que llamaba a la humanidad a la reconciliación. El murmullo creció hasta un clamor, una mezcla de escepticismo y anhelo. Sí, hablemos de esperanza. Quizá después de todo haya un camino mejor. Se unieron varios, la emoción volviéndose palpable. Viendo el cambio en la atmósfera, Noé sintió una ola de aliento divino. Los cielos se han abierto, la profecía se está cumpliendo. Esta es la hora de la salvación, y en nuestro corazón llevamos el testimonio de aquel que espera restaurar a todos, proclamó, su voz sonando como el trueno. Pero la sombra de la duda también se mantenía firme en la multitud. ¿Qué hay de la historia? ¿Podemos realmente confiar en que no volveremos a vivir lo que fue el diluvio?, cuestionó de nuevo el líder que se había alzado. En ese instante, Noé, sintiendo la carga de aquellos que aún dudaban, recordó la esencia pura de lo que había recibido. La historia ha sido un espejo de nuestras decisiones. Si la humanidad se aferra a sus caminos de maldad, enfrentará la disciplina justa de Dios, pero si se vuelve a Él, encontrará un refugio eterno. Recordemos que la gracia es más poderosa que el juicio. El arco iris en el cielo no solo simboliza un pacto, sino una invitación de amor a un nuevo comienzo. En Él todo es posible. La respuesta de Noé fue como una suave brisa en la tormenta. En ese momento, comenzó a notarse que los corazones de algunos estaban siendo sembrados de fe. Las paredes que rodeaban aquellos deseos de cambiar comenzaban a desmoronarse. La luz del cielo se filtraba entre las grietas que la incredulidad había creado. La multitud, que una vez susurró palabras de desdén, ahora empezaba a participar en un diálogo más profundo. Preguntas surgieron. ¿Podemos tener esperanza en medio de nuestra oscuridad? ¿Es este el camino hacia la vida que deseamos? Si deciden seguir el camino del pacto, respondió Cam, recibiendo la señal de los corazones sedientos por la verdad, entonces estaremos juntos en la jornada hacia la fe. Del lado del Creador hay siempre nuevas oportunidades. Las palabras de la familia de Noé reverberaron en la aldea, y como ondas en un lago sereno, el eco de la verdad comenzó a resonar en cada corazón dispuesto. Mientras el debate se intensificaba, las sombras de la resistencia se tambaleaban, y Noé supo que el momento decisivo se acercaba. Este es el momento que todo cielo y tierra han esperado. Su voz fue firme como el acero. Hoy se toma una decisión. Elegirán entre la luz, que les ofrecerá vida, o permanecerán en la oscuridad, donde no hay esperanza. Una pausa cernió en el aire. El silencio pesado y lleno de expectativa era el clamor de todas las generaciones clamando por respuesta. Pronto, de entre la multitud, surgió una mano levantada. Sí, elegimos la luz, queremos descubrir este pacto. Las voces comenzaron a elevarse y una ola de aceptación fluyó a través del grupo. No volveremos a vivir en el temor, sino en la fe, exclamó el anciano. Y al pronunciar esas palabras, una transformación comenzó a ocurrir. Algunos se acercaban al altar,
donde Noé había erigido un símbolo de esperanza. Mientras se abrazaban a una nueva fe, Noé sintió que el plan soberano de Dios se iba revelando. Las relaciones se forjarían, los lazos se entrelazarían, y lo que había empezado como un pequeño remanente en la familia de Noé comenzaba a expandirse hacia una nación enteramente nueva. En esa frágil pero divina elección comenzó a surgir un eco perceptible de unidad, suavizando la dureza del corazón que alguna vez se había ceñido alrededor de la rebeldía. Aquí empieza el camino de redención, pensó Noé, con su corazón palpitando de fe. El viaje aún no ha terminado, y el misterio de lo que Dios está haciendo apenas comienza a desvelarse. La promesa de un futuro glorioso aguarda a aquellos que eligen la luz. Mientras las banderas de la fe se alzaban en la aldea, el cielo entero parecía sintonizarse con el propósito, esperando la llegada de la verdad que transformaría a naciones enteras y traer una conexión profunda con el corazón del Creador. ¿Qué más enseñaría Dios a través de este renovado viaje? La historia de redención y gracia estaba por empezar, y el destino de la humanidad se encontraba en las manos de los que eran dispuestos a creer.